¿Ya le pasaste a Cecilia? Estimada comunidad, tengan todos ustedes muy buenos días. Antes de iniciar con nuestro primer foro, procederé a grabar este importante evento. Muchas gracias. Estimados asistentes, tengan todos ustedes una cordial bienvenida, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Smith Ramos y en esta oportunidad tengo el grato placer de aperturar la presentación
de nuestro primer foro de jóvenes líderes en arbitraje y derecho de la construcción, el cual contará con la participación de un equipo de expertos y profesionales en la materia de derecho de la construcción, a quien le doy una amena bienvenida. Siendo yo así, la moderación estará a cargo de la prestigiosa ingeniera Yuri Yesenia Encalada Peña. Ella es profesional en ingeniería industrial con sólida experiencia y conocimiento en implementación y desarrollo de sistemas de gestión de calidad, gestión de procesos y riesgos, mejora continua, reingeniería de procesos, metodología Lean Construction, conocimientos de gestión de proyectos, auditoría en normas internacionales en obras de construcción bajo enfoque contrato NEC y obras bajo contrato FIDIC, entre otros. Ha sido miembro de comité de selección en diferentes entidades del Estado bajo la nueva ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Seguidamente, la plana docente estará conformada por el prestigioso doctor Juan Pavel Jara, abogado de contratos NEC en el consorcio Belsaco Strato, becario del primer curso de extensión universitaria en asociaciones públicas privadas, APS, y proyectos activos PAP, organizado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, subcampeón de la 12ª Competencia Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil, MUT Madrid, organizado por la Universidad Tercera de Madrid y la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional. Diplomado en Gestión de Contratos de Ingeniería y Obras de Infraestructura por la Universidad ESAM. Nuestro prestigioso doctor Omar Pérez es abogado de contratos NEC en el consorcio Belsaco Strato. Seguidamente, el abogado Guillermo Espino Wong es administrador de contratos NEC en el consorcio Pidley Cunard, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, miembro del Carteret Institute of Arbitro, cursando la maestría en contratación pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la UPC, cursos de programa especializado en arbitraje de contrataciones del Estado en la misma casa de estudios. Seguidamente, el ingeniero Óscar Eduardo Gálvez es administrador contrato NEC en Macadam, Perú. Ingeniero civil por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con experiencia en la ejecución de obras y administración de contratos NEC, con especialización en Lean Construction, gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI y cursando la especialización en Derecho de la Construcción. Actualmente, liderando la administración contractual en la ejecución de la construcción de la institución educativa San Marcos, Cajamarca, del programa de escuelas del Bicentenario del PEI. Asimismo, quiero presentar al doctor Omar Pérez, abogado de contratos NEC en el consorcio Besalco Stracon, becario del primer curso de extensión universitario en asociación públicas, privadas y proyectos activados organizados por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, subcampeón del 12ª Competencia Internacional de Arbitraje y Derecho Mercantil, MUT Madrid, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, diplomado en Gestión de Contratos de Ingeniería y Obras de la Infraestructura Pública. No sé. Estos destacados expertos nos compartirán sus conocimientos y experiencias para enriquecer nuestro diálogo. Agradezco su presencia y agradezco a los ponentes por acompañarnos el día de hoy. Sin otra información más que añadir, le cedo el uso de la palabra a la ingeniera Yuri, quien ejercerá la dirección y control en calidad de moderadora en este magno evento. Muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias, señor Ramos. ¿Se escucha muy bien? ¿Me pueden confirmar, por favor? Buenos días, ingeniera, se escucha muy bien. Buenos días. Bueno, bienvenidos a todos y bueno, bienvenidos y bienvenidas al primer foro de jóvenes líderes en arbitraje y derecho de la construcción.
Es muy grato estar con ustedes para moderar esta conversación sobre un tema muy importante en el ámbito del derecho y también en la ingeniería, como es el tema del arbitraje y la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en el Perú. Como saben, estos mecanismos han sido fundamentales para la resolución eficiente de los conflictos y sobre todo en sectores como el de la construcción y las grandes infraestructuras de ingeniería, donde sabemos todos que es vital evitar que las disputas retrasen los proyectos o generen mayores costos. Bien, entonces hoy el tema principal es el escenario actual del arbitraje y la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en el Perú, un antes y también después, y por qué no el durante también, ¿no? Así que hoy compartiremos con el panorama del arbitraje, cómo ha evolucionado en nuestro país desde su primera implementación hasta su integración actual en contratos grandes y también de mediana envergadura. Para esto quisiera, yo me pongo a plantear cómo el arbitraje y la dispute board se complementan o son figuras distantes realmente. ¿Hay algún tema o algún vínculo que tengan estos dos? Me gustaría que quizá nos pueda acompañar el doctor Juan Pavel para responder esta pregunta. Gracias, ingeniera. Primero, buenos días a todos y bueno, un agradecimiento especial, ¿no? Al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas por la invitación para compartir un poco de mi experiencia en el rubro de la construcción y un saludo a la distancia también a mis colegas abogados e ingenieros con los cuales tengo el honor de volver a compartir nuevamente una ponencia. Y también un saludo fraternal a la abogada Wandy, que se encuentra un poco lejos. Bien. Tengo el agrado de aperturar este panel y lo haré haciendo hincapié en que nos encontramos en un sector altamente conflictivo. Esto, para los que ya llevamos un poco en el rubro, no es un secreto, ¿no? A estas alturas se habrán dado cuenta de que existen múltiples reclamos entre los diferentes actores de un proyecto de construcción. Contratista, subcontratista, el cliente o el contratante, muchas veces, en este caso el Estado y también los privados. Bien, entonces, ¿cómo qué conflictos podemos encontrar en el sector construcción? Pues podemos encontrar básicamente tres tipos. Las relacionadas con el alcance, las relacionadas con el costo y las relacionadas con los incumplimientos de plazos contractuales, ¿no? Para detallar un poco más sobre el alcance del contrato, pues eh, no se puede resumir esto como si yo contrato A, espero A. Tiene que ser lo más detallado posible, porque si no nos presentamos o nos exponemos a controversias de muchas características. Puede ser las diferencias en la ingeniería conceptual, siendo esta la ingeniería básica o la ingeniería detalle, también ingeniería constructiva, las consecuencias de visitas al sitio, en este caso, pues las referentes a las entregas de terreno, los vicios en el terreno, problemas en el subsuelo, la napa freática está más arriba o está más elevada de lo esperado, o las diseñadas en el diseño definitivo, trabajos adicionales o extraordinarios, por ejemplo, lluvias, la variación en costos inicialmente pactados. Por ejemplo, si un contrato se alarga 2 años o 3 años más de lo presupuestado, pues obviamente los precios cambian. Y todo ello, pues, relacionado a un alcance del contrato. Ahora, sobre los referentes a los plazos, acá también no debe verse como algo, pues, tan simple como que si yo contrato por 100 días, yo en los 100 días voy a esperar que se entregue la obra. En el sentido ideal sería así, ¿no? Pero sin embargo, esto es diferente, ya que hay atrasos no solamente imputables al ejecutor, en este caso puede ser contratista o subcontratista, sino también puede ser al cliente o también al contratista, ¿no? Hay diferentes actores que pueden influir en un plazo adecuado o que se alargue o que se acorte más. Mayores costos por aceleración de trabajos, y esto pues se puede ver cuando existen retrasos en un proyecto. Interferencias, la pérdida de productividad, los rendimientos que se preveyeron en un inicio no son los esperados y por lo tanto la obra genera retrasos. Es algo muy clásico en los proyectos de construcción.
las ampliaciones de plazo, como pueden verse también en contratos NEC, pueden verse en contratación pública, en diferentes tipos de contratos, la aceptación de trabajos, la recepción de las obras, muchas veces también generan conflictos. ¿Por qué? Porque hay incumplimientos o capaz hay defectos que se tienen que subsanar y eso alarga más el plazo contractual a lo inicialmente pactado, ¿no? Ya establecerán las partes, los medios por los cuales quieran resolver o quieran aceptar o muy simplemente quieran ya culminar con el proyecto, ¿no? Y ahora finalmente las controversias sobre los reclamos de daños y perjuicios. Esto también es muy común sobre la responsabilidad contractual, los daños y perjuicios por vicios aparentes o vicios ocultos, ¿no? Siempre en los contratos, al menos que he visto, y también se aplica supletoriamente el Código Civil, existe un tiempo para los temas de vicios ocultos en obras, pues, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque traducidos estos reclamos en la industria de la construcción, podemos tener datos de la Cámara de Comercio de Lima, en la que podemos concluir que el sector que más ha arbitrado es el sector de la construcción. Como les digo, no es nada raro. En orden de prelación, pues le sigue el sector energía, hidrocarburos y pues finalmente el financiero y así para abajo. Siempre habrá discrepancias sobre el precio, costo y alcance de un proyecto y mucho más un proyecto de construcción. Ahora, esto deben entenderlo como última ratio. El arbitraje tiene sus propias características, los medios alternativos de resolución de controversias también tienen sus propias características y funcionan. Sin embargo, hay que saber cómo implementarlos o cómo llevarlos a cabo. Ahora, sin embargo, debe tenerse en cuenta que previo a llevar una disputa a arbitraje existen otros medios alternativos, ¿no? Como ya les he planteado, que están en boga y en este caso como lo son los dispute boards o junta de resolución de disputas si queremos hablar netamente de Perú. Bien, no quiero expanderme mucho en el tema de dispute boards porque mi colega Omar va a detallar mucho más esto, pero sin embargo, para que se pueda entender qué estamos hablando y de qué se va a profundizar un poco más, podemos entender que el dispute board es un comité técnico encargado de resolver las desavenencias que generalmente se establece desde el inicio de un contrato y se mantiene hasta la culminación del mismo. Esto pues puede cambiar dependiendo de cada proyecto es independiente, cada proyecto tiene sus propias características, entonces capaz esta definición pueda tener varias aristas más que analizar dependiendo del proyecto en que se encuentre. Bueno, esta Doc- definición, sí, bueno, Doctor Juan, justo lo que usted menciona, que el tema de las controversias que se pueden presentar en un contrato, me genera esta pregunta si las controversias ante un dispute board son consideradas como un requisito de arbitrabilidad. bien, dependiendo del contrato en el que te encuentres, y mucho más va a ser en la Junta de Resolución de Disputas, pero sin embargo, a nivel de dispute board, a un nivel internacional, se establece, ¿no? Como un requisito de arbitrabilidad, y esto bajo una cláusula, una redacción de cláusula escalonada de solución de controversias, ¿no? Ahora, pero sin embargo va a depender mucho de la redacción que tú tengas en tu contrato, mucho más si es un contrato NEC y mucho más también si es un contrato FIDIC, toda vez que la tropicalización de cada contrato en el Perú, y ya no a un nivel internacional, sino netamente en el Perú, va a depender de cómo ha sido la traducción, cómo ha sido la voluntad de las partes para pactar esta solución de controversias. Al menos en los contratos que he podido ver, todos establecen que previa elevación de un contrato, de una controversia, arbitraje, tiene que pasarse por dispute board. O en su caso, pues si estamos hablando netamente de contratación pública, pues a una junta de resolución de disputas. Bien, y para complementar esto, solamente quisiera detallar un poco de las características del dispute board y lo que es el arbitraje, ¿no? Cada uno tiene sus propias características, sin embargo, los dispute board tienen propias características que, pues, por ejemplo, ayudan a las partes a prevenir el conflicto. ¿Por qué? Porque tienen las asistencias informales en las cuales ayudan a las partes a poder conciliar o a poder llegar a un acuerdo sobre tal o cual controversia. La labor preventiva del conflicto en un dispute board contiene de inmediatez como el principio central de su operación.
un dispute board, y esto ya lo escuché en una ponencia más de, pues, mayores, que un dispute board no es mejor por resolver más controversias, sino por prevenir más estas mismas, ¿no? Entonces, la identificación de los adjudicadores de una controversia es mucho mejor que resolverla posteriormente, ¿no? Ahora, sin embargo, como les dije en un inicio, los dispute boards se complementan mucho con el arbitraje, toda Sí, vez ¿cómo se que, sí, Sí, le escuchamos, doctor. sí, Puede gracias. continuar, por Y favor. ahora, para culminar un poco también, obviamente los dispute board, pues su manera de trabajo es continua, es regular y es eficiente, ¿no? ¿Por qué continua? ¿Por qué? Porque los dispute board, como lo mencioné en el comienzo, están establecidos desde el inicio hasta la culminación de una obra. Obviamente conocen el día a día de la obra, visitan la obra continuamente, ven los avances, tienen informes mensuales donde se les detalla el avance, atrasos, controversias que puedan existir en un proyecto para que éstas se puedan solucionar. Es regular, ¿por qué? Porque los dispute boards siempre están pues en el proyecto, están viendo las controversias, están coordinando con las partes y pues es eficiente porque a comparación del arbitraje se tiene una visión durante la ejecución del proyecto y no después cuando pues existan controversias. Claro, así es. Doctor, justo lo que usted menciona, lo que entiendo es que en este caso las disputas en realidad en un contrato son inevitables, ¿no? Sobre todo en la industria de la construcción, porque lo que usted refiere es que es el sector que mayor cantidad ha registrado y que, claro, ambas partes reconocen que los beneficios para evitar siempre es resolver, ¿no? Resolver de manera rápida un conflicto teniendo en cuenta siempre el tema de prevención, ¿no? Es como que pronto, ni bien surja un conflicto, pronto también surja una medida de solución para poder optimizar la gestión que al final es la ejecución de un proyecto. Y bueno, justo a lo que usted menciona, a mí también me siembra esta pregunta de si en el tema de las dispute board, ¿cuál es la óptica de las dispute board en el sentido de un contrato? En este caso, no sé si el doctor Omar puede quizá explayar un poco más en el sentir que en este caso, esta óptica de este tipo de contratos, ¿se tiene alguna directiva respecto a la metodología de designación o en su defecto, bajo la perspectiva del doctor, qué recomendaciones se deben tener en general para la conformación de una mesa? Teniendo en cuenta que ya el doctor Juan Pavel nos ha mencionado la importancia de estos requisitos de arbitrabilidad. Doctor Omar, ¿podría por favor darnos mayor contexto si es que lo podría precisar? Sí, correcto, correcto, ingeniera. Previo a ello, buenos días con los presentes. Previo a iniciar este conversatorio, no me gustaría dejar de lado, pues, expresar mi cordial agradecimiento al centro, al CAR Amazonas, por permitirme y por permitirnos ser parte de esta mesa, ¿no? Considero que estas ventanas de debate o estas ventanas de expresar nuestros conocimientos son importantes para difundir hacia el público que está presente nuestras experiencias y puntos teóricos puntuales, ¿no? Sobre esta rama del derecho de la construcción. Asimismo, para comentarles que yo soy abogado por la Universidad Católica, hubo un error, creo, al momento del resumen de mi presentación. Cuento con una segunda especialidad en Derecho Público en la misma casa de estudios y estoy cursando la maestría en Contratación Pública en la UPC. Bien, en esta oportunidad quisiera comentarles brevemente mi óptica y, claro, esta visión que tengo respecto a los aspectos técnicos ya de las dispute boards, ¿no? Llámese los aspectos cognitivos, que creo que estos aspectos son los que no se tocan mucho. Eh, Estos aspectos que uno siempre dice, me voy a la dispute board cuando ya hay una controversia en la cual no he podido pactar o arribar a algún acuerdo, bueno, me voy a una dispute board, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también los aspectos cognitivos que se tienen que tener detrás de la designación de un DAP y detrás de lo que el DAP piensa o puede pensar, ¿no? Por eso me voy al aspecto cognitivo y no respecto al fondo, sino respecto a la actuación de las partes, ¿no? Hay que tener en cuenta también que existe una diferencia y existen varios tipos de dispute board
tanto de manera preambular para un tema técnico, hay lo que vienen a ser las DAP y lo que vienen a ser las Dispute Review Boards, ¿no? Hay que tener en cuenta que la decisión de estas DAP, o las conclusiones, mejor dicho, eh, tienen decisiones que las partes no pueden, o sea, pueden objetar, pero de manera posterior en un arbitraje, eh, pero son vinculantes y de estricto cumplimiento dentro de la ejecución del proyecto. Asimismo, creería yo que hay que tener en consideración que la conformación de estos paneles o paneles son conformados por tres miembros, ¿no? Es similar al arbitraje, o en este caso, para hablar en un caso peruano, es similar al tema de la JRD. Entonces, en esta designación, cada parte va a elegir un miembro, ¿no? Y las partes, previa consulta, van a seleccionar al candidato que pues consideren que tenga las mejores condiciones o las condiciones idóneas para ejercer el cargo de la presidencia del panel, ¿no? Eso, eso como aspecto teórico, porque para elegir un DAP o para elegir un CODAP o para elegir al presidente, hay que tener, hay que seguir ciertos pasos que a veces no los seguimos, que a veces simplemente uno contacta con un DAP, contacta con un ingeniero abogado y simplemente por un tema de que yo lo conozco o de que es mi amigo o de que ya lo he visto en otro proceso. Entonces, ahí considero que la estructura cognitiva pasa por un test que justamente estuve viendo eso hace un tiempo, la cual yo lo divido en cuatro puntos, ¿no? Es un test, primero, verificar si existe disponibilidad de tiempo, ¿no? Claro, importantísimo, ¿no? Hay DApps que el hecho de que tengan tantas DApps, o en este caso tantas JRD, implican que no demanden el tiempo que necesite un proyecto, ¿no? El test este de conocimiento y experiencia como evaluación interna, creo que es un test que no es muy utilizado porque consideramos que los profesionales siempre actúan de manera cabal en estas controversias. El tema de la imparcialidad y el tema de los atributos personales, llámese habilidades blandas, llámese la forma de comunicarse con las partes, la forma de asistir a las partes. Entonces, claro, esos podrían ser unos parámetros, unas directrices para que yo como contratista o yo como entidad pueda designar un DAP que me pueda dar soporte durante todo el proyecto que como sabremos, dura 2 años, año y medio, como mínimo un año, o hasta un poco más, ¿no? Entonces, no quiero centrarme en las características de una DAP, como ya lo mencionó mi colega Juan, pero sí hay que tener hay que poner la alerta, ¿no? Hay que poner los ojos por el tema de la confianza que se le tiene o que se le deposita a un CODA, ¿no? Y esto es que las partes siempre van a esperar que estos desempeñen su función de manera adecuada, de manera imparcial, de manera independiente, y por eso es recomendable que este CODAP o DAP pueda generar la confianza para resolver los conflictos, ¿no? Que está llevándose a cabo. ¿Cómo? Eh, Declaración de intereses, y un aspecto muy importante es la igualdad entre las partes, ¿no? La confianza que le da a las partes en cuanto a los temas procesales, ¿no? Si bien es cierto, esto es un principio que rige en el arbitraje y es un principio que prima en el debido proceso, también debe ser o genera la confianza para que en posteriores instalaciones de paneles puedan desarrollarse de manera adecuada. Entonces, es importante, pues yo considero tener en cuenta que debemos desterrar esa frase del CODAP de parte, ¿no? El DAP de parte. No, este es el DAP que ha designado a la entidad, este es el DAP que ha destinado el contratista y por lo menos va a existir una cierta ceguera en el cual piensen las partes, pues que va a favorecer, entre comillas, a la decisión de una conclusión, ¿no? Cosa que debemos de desterrar, porque yo creo que es un mito, es algo que
no se da en la realidad, ¿no? Pero es un hecho cognitivo que las partes tienen como internalizada y piensan eso, ¿no? Los presentes tal vez me puedan decir que no, pero es un tema, es un mito que se tendría que derribar, pero está ahí. Entonces, el hecho que ya tengamos una edad implica ahora a las partes diseñar la estrategia de cuándo acudir a ellas, ¿no? Claro, debemos, yo creo, a partir de un esquema ya internalizado y veloz, hay una frase que yo siempre la comento, la comparto en el trabajo, con los clientes, que es a veces pedir más puede ser contraproducente y por consecuencia vamos a ganar menos. Importantísimo, ¿no? ¿Cómo así? Muchas veces se suele hablar de que las DAP tienen como obligación emitir conclusiones, decisiones, ser parte de asistencia formal, informal, a las partes, en este caso previo al inicio de una controversia. No obstante, también está el impacto este de desgaste que ello pueda generar sobre una gran cantidad de actos procesales que se les requiera a la DAP. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en el tema de la contratación pública estatal, que regula la JRD, se pide, y he visto casos, que se le pide a una JRD que emita una decisión respecto a una ampliación de plazo de un solo día. Y las partes se pelean que el informe de las lluvias, que no llegó al nivel de lluvia que estaba, sobrepasó el nivel de lluvia que estaba permitido, y se pelean y piden audiencia, pero a la par, ese contratista, esa JRD, tenía dos ampliaciones de plazo por una cantidad de días considerables, ¿no? Entonces, creería yo que a veces desgastar las actuaciones de la Junta para que puedan emitir una decisión sobre un tema podría generar el desgaste para que puedan abocarse con mayor intensidad a otras controversias que tú puedas ganar o que esté en juego mayor plazo, mayor costo, mayor economía hacia una de las partes. Entonces, ese es otro aspecto cognitivo que es importante al momento de no solamente designar, sino también analizar la estrategia para presentarme ante una DAF, ¿no? Y claro, estos factores para realizar una estrategia viene ya por un tema de vamos a evaluar el terreno, vamos a evaluar el estado situacional de la obra, vamos a ver cómo se encuentra la obra, si es requerible irnos por ese día o no, ¿no? Entonces, son factores, ¿no? Que considero que son importantes, ¿no? El hecho en los contratos NEC es que, por ejemplo, existan ya una gran cantidad de alertas tempranas que las partes no hayan podido resolver y y sean, como se dice, un saludo a la bandera, ¿no? Esos saludos a la bandera que al final te alerto, presento el evento compensable, no llegamos a una asistencia informal y llegamos ¿no? Claro, el hecho de que a veces de los que les comento de la frase de pedir más puede resultar menos, no es que sea un parámetro al 100%, no es que sea una directriz que siempre se va a tener que aplicar, ¿no? Eso ya va a tener que verse, que evaluarse internamente con los especialistas del contratista y con los especialistas de la entidad, ¿no? Dependiendo quién esté planteando la controversia. En en conclusión, sí creo que existen varias directrices cognitivas para uno como parte, saber en qué momento ingresar una controversia al DAP y saber cómo yo puedo determinar al participante idóneo para que pueda llevar el caso y acompañarme durante el DAP. Ojo, eso no implica, como ya lo comenté, que este DAP que yo he designado sea un DAP de parte, ¿no? Hay que sacarnos eso de la cabeza eh, porque, claro, si bien esté internalizado, es un concepto cognitivo errado, ¿no? Eso ingeniera Yuri como un tema corto.
Bueno, doctor Omar, lo que usted menciona es importante porque usted refiere que en este sentido es un aspecto cognitivo que hay que tener como una arista principal para poder formar esta mesa, pero igual este aspecto cognitivo está muy relacionado a las facultades humanas, entonces es un poco subjetivo, sobre todo en un mundo tan técnico, tan duro como es los contratos de ingeniería, donde sabemos que al final es una arista y es una amalgama entre muchas especialidades. Está el derecho, está la ingeniería, y cada uno tiene ciertas facultades cognitivas distintas. Y para formar esta mesa, sí es importante tener sobre todo la disponibilidad de tiempo, ¿cierto? La disponibilidad del tiempo, como usted lo mencionaba, esa imparcialidad, las habilidades también de quienes pertenecen a esta mesa y tener ese papel activo para poder saber que realmente se va a resolver en función y en beneficio del proyecto. Eh, Aprovechando lo que usted acaba de mencionar, justo relacionado con los proyectos NEC, me gustaría a ver si es que el doctor Guillermo nos podría complementar lo que menciona el doctor Omar respecto a de qué forma en este caso los contratos NEC han incrementado la eficiencia de la gestión contractual en las obras, por ejemplo. No sé si resulta tener cierta relación con lo que menciona el doctor Omar, dado que lo que comunica está intrínseco en todos los tipos de contratos internacionales. Sí, sí, claro. Primero, ¿qué tal? Buenos días, Yuri. Tiempo sin verte. Qué gusto. Buenos días, doctor Guillermo. Y agradecer también al CART Amazona por la invitación y a la doctora Wandy que nos está mirando de España. Eh, bueno, respecto a la pregunta, está vinculada, sí, con la resolución de controversias que han expuesto tanto los doctores Juan como Ramiro, pero yo quería centrarme en lo que es netamente la gestión, ¿no? Porque si bien es cierto que ahora el DAP es muy novedoso, no forma parte propiamente del contrato NEC, o sea, se agrega generalmente mediante una cláusula Z, ¿no? O sea, una modificación al contrato y va de acuerdo a, como ha mencionado nuestro colega Juan, va de acuerdo a los términos del mismo contrato, ¿no? O sea, puede ser que un momento digan, ok, se va a regir mediante las leyes o las normas del reglamento de la International Chamber of Commerce, pero en otro momento digan, ahora va a ser de acuerdo al contrato FIDIC, ¿no? Podrían hacerlo. Entonces, quisiera centrarme en lo que dice el contrato NEC propiamente, ¿no? El modelo que se ha traído de Inglaterra. ¿Y esto por qué? Porque en mi experiencia y en lo que he podido estudiar el contrato NEC, tanto en la práctica local como en la práctica extranjera, eh, pienso yo, he llegado a la conclusión de que el contrato NEC es un contrato que evita por todos los medios posibles parar. O sea, siempre trata de encontrar una solución a cualquier tipo de problema para que la ejecución de la obra siga avanzando, ¿no? Una de las piezas claves en este punto es la instrucción. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es simple y sencillamente un cambio en la información de las obras. La información de las obras pueden ser especificaciones técnicas, expediente técnico, planos. Entonces, cada vez que surge un problema, el contrato NEC tiene alguna salida para solucionar este problema mediante una instrucción, ¿no? Ahora, en la práctica local es verdad, ¿no? Que como los clientes principales son muchas veces las entidades, entonces hay cierta reticencia a dar instrucciones, ¿no? Pero eso también puede tener consecuencias que vamos a ver, consecuencias en términos de tiempo y costo. Doctor Guillermo, hola, ¿nos escucha? Me quedé, sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sí, ahora Lola? sí, lo ¿Se me escuchamos. escucha? Sí, sí, claro. Gracias, gracias. Tuve un problema de conexión. Sí, entonces estaba comentando que me quería o quería explayarme un poco más sobre las instrucciones, ¿no? Estos cambios a la información de las obras
que se dan de aguas arriba, aguas abajo, llámese del contratante al contratista o del contratista al subcontratista, no se pueden evitar, ¿no? O sea, de acuerdo a la cláusula 27.3 son una obligación para el contratista o subcontratista que les reciban, ¿no? Salvo que sea un requerimiento ilegal o imposible, de acuerdo a la cláusula 18.1, lo que también está vinculado con nuestra doctrina jurídica, la nulidad de los actos jurídicos cuando hay imposibilidad jurídica o imposibilidad física, ¿no? Entonces, el principal mecanismo por el cual, según el contrato NEC original, digo yo porque en la práctica peruana no siempre se da, según el principal mecanismo por el que deberían dar instrucciones son las alertas tempranas, ¿no? Las alertas tempranas son una comunicación que se da de cualquiera de las dos partes, ¿no? Que identifica un riesgo para el avance del proyecto, ¿no? Y en este riesgo, que podríamos identificarlo como un problema, ¿no? Se tiene que solucionar. Yo pienso que la manera más práctica es dando instrucciones, ¿no? Hay tres condiciones que yo he identificado que se dan periódicamente en este tipo de contratos. No pueden ser condiciones del diseño, o sea, hay diseños deficientes, condiciones en el sitio, o sea, son no esperadas, ¿no? Por ejemplo, como ha mencionado Juan, puede ser napa freática, puede ser un suelo distinto al esperado, ¿no? Y condiciones en la procura. Por ejemplo, en las condiciones de diseño se puede solucionar mediante una instrucción fácilmente modificando pues la información de las obras en esta parte correspondiente al diseño, ¿no? Digamos que hay un trazo ya de una obra lineal y de pronto el trazo se ha hecho en 2022, por ejemplo, 2021, ¿no? Y la obra se está ejecutando en 2023, ¿no? Y de pronto vemos que hay una familia que ha invadido pues un terreno que estaba destinado a la obra, ¿no? Y ahora durante el avance se identifica que está pues este lugar invadido por la familia y en vez de generar un parón, la detención de los trabajos, se puede instruir pues el cambio del diseño para que la obra lineal vaya un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, sin afectar los parámetros bajo los que esto se debe construir, ¿no? Hay también condiciones en el sitio que se pueden arreglar o se pueden sortear de la misma manera con instrucciones. Y bueno, las condiciones en la procura son un poco más complicadas, pero podrían también darse en algunos casos, por ejemplo, con el coronavirus, las cadenas de suministro se rompieron, ¿no? Y muchas obras tuvieron demoras, pues, por esta ruptura. Entonces, podrían generarse cambios también eh, con materiales o con obras similares que sirvan para de alguna forma reemplazar lo que ya no se puede construir o lo que se va a demorar construir. Otras dos cosas que he visto en este contrato que sirven para que no pare nunca, por así decirlo, es la aceptación de los defectos. Esto es muy interesante porque un defecto, y hay que definirlo según el contrato NEC, es una parte de las obras que no está de acuerdo a la información de las obras. Ya explicamos que la información de las obras son planos, especificaciones técnicas, expediente técnico, y si hay una parte que tú construyes que no está de acuerdo a eso, entonces se le conoce como defecto según el contrato NEC. Ahora, la solución o la subsanación del defecto muchas veces viene por destruirlo y volver a construir encima, ¿no? Pero esto es costoso, esto quita tiempo, puede generar retrasos. Entonces, como el contrato NEC es un contrato pro obra, existe también la posibilidad de aceptar el defecto. Quiere decir, por ejemplo, que si hay un muro de gravedad que en su parte superior indica una cantidad de centímetros, qué sé yo, 30 centímetros, y lo han construido con 3 centímetros menos, fuera de la tolerancia, pero en el análisis del diseño se demuestra pues que esto no genera realmente ningún cambio en la utilidad de la obra, entonces podría aceptarse. Y eso es algo bastante útil porque permite avanzar, permite reducir el costo y tanto para el ejecutor como para el cliente. Y además, tratándose de un contrato que se ejecuta bajo la cooperación y la confianza mutua, entonces esto debería darse bastante seguido, si bien entendemos que con los clientes, llámese el Estado peruano, hay siempre cierta reticencia porque existe el miedo a la Contraloría y cualquier tipo de cambio siempre es auditable, ¿no? Entonces, hasta este punto, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, doctor Guillermo, lo que usted menciona
es ese contrato colaborativo realmente, que es el corazón y la mística de generar un contrato NEC, que ambas partes puedan de manera conjunta resolver, pero realmente el concepto de la palabra, ¿no? No solo resolver porque tengo que generar ciertos pasos para poder cumplir un papel, sino resolver con el objetivo de poder ejecutar el proyecto. Ahora, Claro. lo que usted menciona sobre liberaciones de terreno, lo que menciona si es que hay algún tema de interferencias o si hay una procura óptima a través de la cadena de suministros, también aceptar un defecto porque realmente vemos que va acorde con la realidad del proyecto, pueden generar NAT que pueden devenir de una NEP, pero esto al final son herramientas que se encuentran en los contratos NEC. ¿Usted cree que hay un poco más de esas herramientas o son las básicas que son las que contemplan dentro de este marco de tipo de contrato? ¿Nos podrías comentar un poco acerca de si hay otras herramientas que se encuentran dentro de los contratos que de repente no les estamos dando mayor luz o mayor vista para poder usarlas como herramientas de solución? Sí, sí, por supuesto. Y eso me lleva a comentar un poco también de los eventos compensables, ¿no? Yo creo que no se entiende muy bien todavía en el medio, a pesar de que ya tiene algo de tiempo, qué cosas son los eventos compensables, ¿no? Y a mí me gusta definirlo siempre como abogado primero y después ya de manera más general, ¿no? O sea, un evento compensable es un supuesto hecho, o sea, es un hecho de la realidad, un hecho que se da en la realidad, que encaja en uno de los supuestos de hecho de eventos compensables que está en el contrato NEC. Esto quiere decir que si yo veo algo en la realidad, un hecho que sucede, que se enmarca dentro de una de esas cosas que dice que cuando sucede en el contrato me tiene que dar más, me tienen que reconocer más precio o más plazo. Entonces yo lo notifico al cliente, ya sea contratista o contratante, y estos me tienen que reconocer más precio o más plazo, ¿no? Entonces, de cierta forma, hay objetividad en esto, ¿no? Entonces, yo puedo ver en la realidad, por ejemplo, que hay una condición de sitio, por ejemplo, una roca o la casa donde está la familia que ha invadido, y puedo notificarlo inmediatamente al cliente, ¿no? Dentro de uno de estos supuestos del contrato NEC. Y entonces voy a ser yo acreedor de más, de un mayor precio o de un mayor plazo, siempre que no se hayan tomado medidas para salvaguardar de alguna forma eh, el avance del contrato, ¿no? O sea, el procedimiento normal en el contrato NET es así. Yo encuentro algo que genera un riesgo de incrementar el precio o el plazo. Por ejemplo, estamos realizando una excavación y encontramos una roca muy masiva, ¿no? Entonces lo alerto. Eh, Hay una reunión de reducción de riesgos de esta alerta temprana y se me puede instruir un cambio en el diseño para que yo excave por otro lado, por ejemplo, o modifique pues la profundidad de la excavación o los parámetros y de esa manera continuar sin aumentar el precio o el plazo. Pero si no se llega a mitigar ese riesgo y se me indica, por ejemplo, que yo debo continuar ejecutando las obras de su contrato de acuerdo a la información de las obras, por ejemplo, planos, entonces voy a tener que demoler esa roca masiva. Y eso ya me está generando un evento compensable porque hay una condición de sitio distinta a lo esperado. Entonces yo tengo que, por supuesto, notificar a mi cliente, ya sea contratista o contratante, siempre hago hacia arriba, la ocurrencia de este evento compensable, ¿no? Claro. Ahora, ahora es interesante porque ya hemos hablado de instrucción y el primer supuesto de evento compensable es precisamente dar una instrucción. En la práctica comparada, Michael Rawlinson menciona que lo normal es que la mayoría de los eventos compensables vengan de instrucciones de cambios de ingeniería. O sea, hasta el 90% de los eventos compensables vienen de instrucciones. Esto es una práctica normal del contrato NEC en el extranjero donde se ideó, donde la idea es que hay un cliente proactivo siempre, un cliente que esté solucionando los problemas de la obra dando instrucciones, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú vemos algo distinto, ¿no? Vemos una cierta reticencia y vemos que tal vez no son las instrucciones el número uno
de contratos, perdón, de eventos compensables, sino un evento compensable más de los 19 que hay. Y otros más cuando hablamos de contratos opción B o cuando agregan cláusulas. Doctor Guillermo, creo que se le cortó la comunicación. Bueno, Uy, bueno, para terminar, disculpen si me fue la conexión. Para terminar, mencionar que en este espíritu colaborativo es de ambos lados, ¿no? Entonces, no solamente el que ejecuta tiene penalidades por incumplir, sino también que el que recibe la obra o el que la gestiona eh, tiene pues que soportar eventos compensables cuando éste incurre, por ejemplo, en demoras por no permitir el acceso al sitio, por no suministrar algo que debe suministrar, por retener una aceptación, por incumplir una obligación en general, etcétera. Tanto que de 19 eventos compensables generales que hay en la cláusula 60, bueno, justo lo que menciona el doctor Guillermo respecto a estos contratos colaborativos, ya no lo escuchamos, pero hemos podido captar la idea de lo que menciona respecto a las herramientas que se encuentran dentro de los contratos NEC y sobre todo el identificar que al ser un contrato colaborativo entre ambas partes, hay una evaluación de riesgo que se debe dar un tratamiento en función a cómo uno identifica el riesgo. Ahora, complementando la parte legal que hemos tenido gracias al doctor Omar, gracias al doctor Guillermo, que quizá ahora se le puede arreglar un poco la señal, y, y también al doctor Juan Pavel. Me gustaría para complementar y poder generar esta sinergia de profesiones, poder preguntarle al ingeniero Oscar respecto a cómo se lleva a cabo la gestión de riesgos en los contratos NEC, dado que es un tema que lo he podido percibir comunicando, dándole importancia tanto a los tres anteriores panelistas que nos han podido comentar y que he podido percibir esa similitud entre lo que han comunicado. Ingeniero Oscar, ¿nos podría dar mayor alcance acerca de cómo se lleva a cabo la gestión de riesgo dentro de los contratos NEC? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenos días, Yuri. Agradecerte por el manejo de esta ponencia. También agradecer al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Amazonas. También agradecer la participación de los colegas en la administración de contratos que ya me predecieron en su exposición y con quien vuelvo a compartir el panel, ¿no? Para expresar nuestras experiencias y los conocimientos que tenemos. Y también un agradecimiento especial a la doctora Wandy, quien motivó la presente ponencia. Eh, he visto y hemos iniciado, digamos, esta exposición tocando temas de resolución de disputas que son muy importantes, evidentemente, en poder solucionar conflictos que se dan durante la ejecución de la obra. Pero creo que hay un paso importante previo, y bueno, en el marco del contrato NEC específicamente, atendiendo la pregunta que me realizas, que es la gestión de riesgos, ¿no? Ya lo mencionaba también el doctor Guillermo. En el marco del contrato existen las casuísticas que atraviesan esta gestión y que finalmente son consecuencia o terminan siendo eventos compensables o terminan siendo una instrucción o terminan siendo incluso oportunidades que se toman en beneficio del proyecto. Entonces partamos de lo que dice, digamos, de manera técnica el PMI, ¿no? A través de su guía, el PMBOK, sobre la definición del riesgo. ¿Qué es un riesgo?
un riesgo del proyecto es un evento o una condición incierta, tal como lo han mencionado mis compañeros, que genera un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto, tales como el costo, el plazo, la calidad y el alcance. Partiendo de esta definición un poco conceptual, podemos decir que la definición del riesgo es la coordinación o la cooperación, ya que estamos en un marco de contrato NEC, eh, entre las partes para aumentar o disminuir la probabilidad y el impacto de estos eventos positivos o negativos respectivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué menciono eventos positivos y negativos? Porque si bien es cierto, el contrato NEC en la cláusula 15 y 16, según, ya sea en la cláusula 16 del contrato NEC 3 y en la cláusula 15 del contrato NEC 4, especifica condiciones, digámoslo, adversas para alertar, ¿no? O sea, yo alerto cuando hay una condición probablemente negativa, pero también existen condiciones que pudieran generarle beneficio y que pudieran tomarse como oportunidades. No está tan mapeado la definición en estas cláusulas, pero que pueden darse y se dan en la ejecución de la obra. Llámese, por ejemplo, si tenemos una procura cerca de materiales de importación y tenemos la oportunidad o el escenario donde el dólar baja, esto representa una oportunidad para el proyecto, para buscar la economía del proyecto. Entonces, digamos que los escenarios para la gestión de riesgos pueden ser positivos y negativos. Y por lo general nos enfocamos en los negativos porque de repente son los más recurrentes debido a estas variabilidades en el diseño, variabilidades durante la ejecución, condiciones de sitio que lo recalco y lo tomo de las exposiciones previas que generan finalmente impactos. Eh, bueno, específicamente en la gestión de contratos NEC, la herramienta principal son las NAT para poder manejar estos riesgos. Son las notificaciones de alertas tempranas que, como ya les mencioné, se encuentran en las cláusulas 16 en un contrato NEC 3 y en las cláusulas 15 en un contrato NEC 4. Adicional a esto, también tenemos unas cláusulas específicas de definición de riesgos de las partes. Esto se encuentra en las cláusulas 80.1, donde se define el riesgo del contratante y del contratista. Es decir, no solamente nos aboquemos a las cláusulas 16 o 15, según el contrato de la gestión de riesgos, sino también tenemos que mirar un poco las cláusulas 80.1, donde se define cuáles son los riesgos que le corresponde al contratante. E incluso en la ficha de datos del contrato también por lo general se encuentra un detalle, un cuadro, resumen de los riesgos iniciales del proyecto, los cuales deberán mitigarse antes de que se puedan generar estos impactos. Ahora, ya ahondando un poco en las alertas tempranas y partamos del espíritu de confianza y cooperación que deberían compartir las partes para resolver cualquier situación eh, negativa en el proyecto, podemos decir digamos, cuándo se presentarían estas alertas tempranas, esta herramienta, cuándo se usaría en la gestión de contratos. Pues como principal punto es cuando existe una probabilidad de que se aumente el total del precio del contrato. Es decir, si tengo una condición que me va a generar un sobrecosto y le va a generar un sobrecosto al proyecto, evidentemente es un riesgo alto. Todas las condiciones que puedan llevar a esto deberían presentarse a través de una alerta temprana para buscar una solución. También existe la demora en la culminación, evidentemente, si me voy a pasar del plazo o hay una condición externa o interna incluso que no me va a permitir terminar dentro del plazo, es una condición para presentar una alerta temprana. Un retraso en una fecha clave, bueno, por lo general la fecha de culminación es una fecha clave, pero en algunos proyectos también existen otros seccional que también son establecidos como fechas contractuales. Entonces, cualquier hecho que pueda afectar esta condición tendría que presentarse inicialmente a través de una alerta temprana.
y perjudicar la información de las obras o algo que cambie la información de las obras, evidentemente también, porque me va a cambiar la condición inicial del objetivo del proyecto, como ya les mencioné, alcance, costo, tiempo y calidad. Entonces, con esta premisa, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? ¿Cuál es el fin, la búsqueda de presentar esta herramienta en la gestión de contratos? Principalmente es buscar soluciones y examinar propuestas. Y estas propuestas tienen que venir de ambas partes. Habitualmente, y seguramente algunos de los participantes lo han vivido, eh, por lo general a estas reuniones de riesgo siempre la parte, el cliente en todo caso, siempre exige, ¿no? Exige una supuesta obligatoriedad de la otra parte a presentar soluciones, pero no, el espíritu del contrato NEC lo que indica es que ambas partes deben buscar soluciones independientemente del costo. Primero se busca la solución, primero se busca cuál es el camino y después se van definiendo ya las responsabilidades y las asignaciones de riesgo. Entonces, primero el objetivo es buscar soluciones. El segundo paso es buscar las acciones. Una vez que tengo propuestas, algunas que sean viables, ya tenemos que definir cuáles son las acciones o pasos a seguir y los responsables de estas acciones, ya sea el cliente, ya sea el contratista, el contratante o el subcontratista en todo caso. Tenemos que tener mapeado y claro todas estas acciones. Y por último, digamos, si el impacto o, o esta alerta o este riesgo lleva a materializarse, esto se traduciría pues en un evento compensable inevitable, o si se llega a mitigar, pues se logró el objetivo, ¿no? de una gestión de mitigación de riesgos, ¿no? Entonces, básicamente, esta gestión de riesgos es un paso previo, como les dije al inicio, a llegar a un conflicto, a llegar a una desaveniencia, ¿no? A llegar a tener un paso conflictivo. El contrato NEC especifica que ambas partes deben buscar soluciones sin buscar el beneficio propio en primer lugar y buscar el beneficio más bien para el proyecto. Entonces, yo creo que un poco he ahondado, ingeniera Yuri, sobre este tema que me parece muy importante y que me parece que eh, a lo largo de los proyectos que he visto, se está evolucionando a nivel de los profesionales, a nivel de esta idiosincrasia que se tenía y que lo vi previamente al inicio de la implementación de estos contratos NEXT, y ahora se tiene un espíritu eh, justamente de lo que expone este contrato NEC, ¿no? Que es la confianza, que es la colaboración entre las partes y el win to win, ¿no? El ganar, ganar de ambas partes y no buscar, digamos, perjudicar a una o exigir alguna condición que no está dentro de su alcance o dentro de su contrato. Ingeniero, muchas gracias. A lo que usted refiere, eh, entiendo que dentro del contrato NEC, una herramienta importante para la gestión es justo las alertas tempranas. Esto es como que incrementa la eficacia de la gestión contractual. Sin embargo, muchas veces eh, las herramientas siempre están dadas. Lo importante es poder canalizar estas herramientas, usarlas para el beneficio del proyecto. Como mencionaba, no para un beneficio unilateral, sino para el beneficio del proyecto. Ahora, bajo este aspecto, ¿usted considera eficiente cómo se da esta herramienta? Porque muchas herramientas a veces están disponibles para poder utilizarlas, pero mucho tiene que ver cómo las usamos, cómo las vemos, quizá desde una arista de ser gestor, quizá desde una arista de ser contratista principal o subcontratista. Sabemos que todos vemos la realidad desde la arista desde donde la vamos percibiendo. Sin embargo, esta herramienta es única. ¿Por qué? Porque es la herramienta para el proyecto, no es una herramienta para la empresa que es subcontratista o para el cliente principal
o para el mismo ente que es quien gestiona todo. Al final el espíritu de un contrato colaborativo es eso, no es que se ejecute un contrato y que se ejecute realmente, que se termine para beneficio de cumplir ese objetivo. Ahora, no olvidemos que al final el objetivo principal es poder ejecutar y terminar este proyecto en beneficio de generar una mejor calidad de vida para un externo, un stakeholder, que a veces dentro de una evaluación de contexto nos olvidamos que realmente la figura principal de beneficio es brindar una mejor calidad de vida a través de estos proyectos de grandes envergaduras. Ahora, ¿usted considera que es eficiente el tema también de ver estas tipo de alertas tempranas, pero realmente desde un juicio experto para el desarrollo de los proyectos como herramienta de gestión? Sí, por supuesto, Yuri. Me queda una palabra o una frase que has mencionado que es muy importante. A veces nos sumergimos tanto en la problemática o en la gestión con el cliente, en la gestión con los subcontratistas, en la gestión con el contratante, que finalmente nos olvidamos de quién es el usuario, de quién es el beneficiario, de los stakeholders. Y justamente el enfoque de los contratos NEC no es enfocarnos en disputas, ya lo mencionaban mis colegas. Este es un contrato que permite que las obras avancen y las disputas o peleas o desavenencias se lleven por un canal paralelo que no afecte a la ejecución de las obras. Y justamente esta herramienta también permite ello, ¿no? Entonces, yo sí considero que son importantes porque en primer lugar nos permite anticiparnos a problemas, nos permite ser debidamente diligentes, tal como lo exige el Código Civil peruano, nos permite ser oportunos. Pero ¿dónde radica exactamente la importancia o el uso eficiente? Es, digamos, en la elección o en la gestión misma del riesgo, ¿no? Si nosotros actuamos de manera diligente, mapeamos estos riesgos, futuros problemas u oportunidades, eh, y las notificamos para que ambas partes estemos con pleno conocimiento de ello, yo creo que es muy eficiente. Nos permite desarrollar todo el proceso o el ciclo de vida de una alerta temprana, que nace con la identificación, la notificación, y nos permite tener un espacio para poder resolver o para poder tomar acciones o para poder buscar soluciones. Pero todo depende de la oportunidad. O sea, debemos ser oportunos en alertarlo. De nada nos serviría, digamos, presentar una alerta temprana a muy poco del impacto, porque no nos va a permitir tener un campo de acción, un tiempo para resolver. Simplemente vamos a avisar, digámoslo así, que nos vamos a chocar con el iceberg, pero no nos va a permitir virar el timón y darle un nuevo rumbo al proyecto que evite estos impactos. Entonces, yo creo que es importante siempre y cuando con la debida diligencia y con la implementación de una gestión de riesgos en el proyecto, porque digámoslo así, no todos proyectos tienen una gestión de riesgos, e incluso el puesto de gestor de riesgos no, es poco habitual, ¿no? En el mercado laboral de estos proyectos. No, por lo general no hay, y muchas veces el administrador de contratos también hace esta función. No obstante, cuando tenemos proyectos de gran envergadura, de repente con ya mucha carga a nivel de gestión, sí es importante un área específica para llevar a cabo esta herramienta, ¿no? Un poco más detallada y con la importancia debida. Entonces, yo creo que sí resulta eficiente siempre y cuando sea correctamente usada, y evidentemente el buen uso va a permitirnos cuidar estas condiciones de alcance, costo, plazo y calidad, y finalmente cumplir el objetivo del proyecto. Parece teórico, pero realmente si uno ejecuta de manera correcta o trata de buscar el orden o la eficiencia de esta herramienta, resulta muy beneficioso o mitiga muchas veces los posibles impactos que pudieran perjudicar al proyecto, a las empresas y al cliente.
y finalmente a los stakeholders, como lo mencionaste, y a los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy, muy importante y muy eficiente para mitigar cualquier impacto. Bueno, gracias, ingeniero Oscar. Está abierto el chat para que alguno de los participantes, el público, pueda realizar alguna consulta a los ponentes. Me queda muy, muy enriquecedor el tema de saber que todas estas herramientas de gestión de riesgo son importantes. Sabemos que, como mencionó el doctor Juan Pavel, las disputas a veces son inevitables en la industria y sobre todo en la industria de la construcción. Y bueno, las partes siempre reconocen el beneficio, ¿no? de evitar o resolver rápidamente el conflicto una vez que éste surja, bueno, para implementar, ¿no? de manera óptima todas las herramientas que acaban de mencionar, tanto los doctores como el ingeniero, para poder identificar con estas herramientas de gestión que pueden ser la identificación de los riesgos, las alertas tempranas, entre otros. Y bueno, y luego ya para mí también dentro de la experiencia y de manera personal, yo creo que también una junta de resolución de disputas también es una herramienta de gestión que busca al final consolidar el resolver este conflicto antes de que escale a otro nivel. Porque no solo al final se trata de resolver un conflicto, ¿no? sino también de construir estas relaciones sólidas y sostenibles en este sector de construcción que a veces es un poco duro para el tema de poder concretar algunos, no algunos, sino todos los proyectos en general. A través pues de los arbitrajes, porque ellos han evolucionado en nuestro país, ¿no? Antes en las primeras implementaciones, hasta ahora con toda la integración que tenemos en los proyectos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Voy a leer el chat, a ver un momento. Eh, bueno, acá hay una pregunta del señor Walter Inga. Él menciona y dice muchas gracias a los ponentes por la información brindada. Quisiera consultarles según su experiencia. ¿Qué obstáculos enfrentan los contratos NEC para ser adoptados más ampliamente en licitaciones públicas en Perú? Bueno, es una pregunta que pueden volverla a leer en el chat para cualquiera de los ponentes y en este caso está abierta para que cualquiera ya sean los doctores o el ingeniero, puedan resolver. Ya, bueno, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría responder a la pregunta. Bueno, yo en mi experiencia he visto algunos obstáculos, si bien no son obstáculos insalvables o obstáculos que puedan imposibilitar definitivamente su adopción más generalizada, sí son algunos que debemos tener en mente de cara a la promoción de ese tipo de contratos, ¿no? Lo primero es que no hay todavía una masa crítica de profesionales que permita adoptar a gran escala este tipo de contratos, ¿no? O sea, relativamente son nuevos y hay bastante rotación. Entonces pasa que no se forman lo suficiente los profesionales que entran en este rubro, ¿no? O sea, hay que estar constantemente capacitándolos y los que están certificados directamente por el UK. Doctor Guillermo, se nos fue de nuevo. Mm. Sí, sí, sí. Además, bueno, de los profesionales que creo que se puede subsanar de alguna forma con mayores capacitaciones a nivel Estado, institucionalización, está el tema de que los mismos contratos NEC no tienen una traducción todavía oficial, ¿no? Y el ICE, que está en Inglaterra, no tiene una conexión directa con el Perú. Entonces, nosotros podríamos aprovechar en generar pues ese cambio cultural para que sea el contrato NEC más fácilmente asimilable a nuestra realidad peruana, ¿no? Hay cosas puntuales, pues sí necesitan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la limitación de responsabilidad. Los contratos
Bueno, se nos fue el doctor Guillermo, creo que tiene creo algunos problemas de conexión. Sí, 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 voy a terminar aquí y darle el paso a mis compañeros. Bien. Bueno, no sé si alguien quiere complementar lo mencionado por Sí, el doctor Guillermo. sí, ingeniera. Yo quiero complementar un poco esta parte que Guillermo tocó al inicio, ¿no? Que es suele ser muchas veces el problema principal, no solamente de la aplicación NEC en el país, sino de los demás mecanismos de contratación pública a nivel nacional. Yo he visto, por ejemplo, muchos casos de obras por impuestos, de OXI, en la cual los gobiernos regionales o las municipalidades provinciales y las distritales no tienen el suficiente soporte de capacitaciones técnicas y normativas que debería tener cualquier profesional que va a ejercer o va a practicar esta modalidad de contratación. Entonces, muchas veces el tema de la gestión humana es un tema que lamentablemente en el país nos genera este tipo de impactos, ¿no? De no poder aplicar ciertos mecanismos a nivel nacional o si es que se aplica de manera errada. Sí, eso. Gracias, doctor Omar. Para complementar lo que mencionó, la pregunta del señor Walter Inga, no sé si el doctor Abel o el ingeniero Omar quisieran complementar algo. Luego de esta pregunta, nosotros, que me parece muy importante, porque creo que a eso tendríamos que apuntar como, eh, como sociedad, como país, el tratar de integrar estas formas colaborativas para poder ejecutar un proyecto, ¿no? Sí, ingeniera Yuri, si quisiera aportar un poco y complementar lo ya mencionado por los colegas. Es un tema, el recurso humano, la idiosincrasia que tenemos, juega un papel y un rol muy importante al momento de aplicar o interpretar el contrato NEC. Eh, He tenido, digamos, situaciones en las que ya la capacidad de este contrato es superada por la condición de la idiosincrasia de los profesionales que están a cargo de la administración y gestión de estos contratos. Entonces, eh, para mí sí es muy importante, primero la capacitación, evidentemente, de que estos contratos sean muy conocidos, ya estandarizados, digámoslo así, que se tenga una plana regular de profesionales que manejen este contrato y el espíritu que trae consigo. Y lo otro es este cambio de chip, por decirlo así, este cambio de mentalidad, de evitar el conflicto, buscar soluciones, el win to win, el ganar, ganar, ¿no? En beneficio del proyecto, en beneficio de los usuarios finales. Y seguramente, y tal vez hago acotación, también esta adaptación del Estado, adaptación de la normativa peruana y de los entes fiscalizadores en poder analizar la toma de decisiones desde este punto de vista transparente y colaborativo en beneficio de la obra, porque un papel y un rol muy importante justamente es la Contraloría que juega en la fiscalización y que influye de alguna manera, no sé si de manera directa o indirecta, sobre la toma de decisiones de los funcionarios finalmente quienes administran este contrato. Entonces, es un paso bastante grande que tenemos que dar, pero que creo que va a ser muy beneficioso para la gestión pública, muy beneficioso para la ejecución de obras en el país y que seguramente poco a poco vamos a ir asumiendo este rol, ¿no? de cooperación y confianza. Eso podría complementar, ingeniero Yuri. Muchas gracias, ingeniero Galvez.
Bueno, quisiera complementar algo el doctor Juan Pavel. No, por mi parte no queda una duda, ¿no? O sea, mis compañeros concuerdo con lo que han dicho. Es algo real y en la práctica se ve muchas veces los profesionales, ¿no? Por la misma concepción o capaz por la misma tropicalización del contrato acá, no se lleva adecuadamente o no se entiende muchas de las herramientas contractuales del contrato NEC y pues se tergiversa todo, pues, ¿no? Sin embargo, me parece, y creo que ya es una realidad a la actualidad, es que ya hay más profesionales capacitados en contratos estandarizados, no solamente el NEC, sino también el FIDIC y muchos otros, que se puede llevar a cabo tranquilamente una ejecución, como ya hay empresas peruanas, o bueno, empresas extranjeras que están en el Perú, que ejecutan ya sus contratos privados con contratos NEC, porque lo han manejado, ya lo han adecuado y ya lo conocen muy bien y entonces lo aplican ya en sus contratos privados. Entonces, a estas alturas ya hay muchos profesionales que ya conocen la metodología NEC certificados internacionalmente y que pues se desapegan del ámbito pues conflictivo, ¿no? De un contrato tradicional de obra y pues entienden que el ganar es mucho más importante para ambas partes que hacer pagar, ¿no? Pues que una parte asuma los sobrecostos. Básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. Por un tema de tiempo, vamos a elegir algunas al azar. Tenemos una bueno, a ver, aquí leí la del señor Walter. Luego hay una de Sigifredo que dice, buenos días, felicitarlos a todos por la impecable disertación al respecto. Deseo plantear la siguiente interrogante al doctor Pérez. Existen varios tipos de contratos NEC, cada uno diseñado para diferentes aspectos y fases de los proyectos de construcción. En su experiencia, ¿cuáles son más utilizados en Perú y qué problemática ordinaria se presentan en la práctica? ¿La realidad peruana ha mejorado para adoptar este tipo de contratos? Doctor Omar, podríamos responder y bueno, Sí, luego ya pasar para una conclusión. Lamentablemente no podemos dar todas las respuestas, pero van a quedar en la caja para poder luego resolverlas quizá en el chat ya cada uno de los ponentes. y, a ver, el tema de la tipología de los contratos NEC, si bien es cierto, hay NEC 3, NEC 4, pasa la diferencia por un enfoque más que nada del porcentaje de honorarios. El más utilizado, bajo la experiencia y bajo lo que yo he visto particularmente, es el NEC 3 opción F, en el cual la entidad contrata con un contratista que es gestor, quien es el que va a gestionar, valga la redundancia, la ejecución del proyecto. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que implica gestionar? Contratar a los ejecutores o a los constructores para que puedan realizar determinadas actividades cronograma del proyecto. Entonces, el principal problema o la principal contingencia que yo he podido advertir es el tema del desfinanciamiento, ¿no? Muchas veces yo como gestor tengo la responsabilidad y dar la cara frente a la entidad de que el hecho de que he contratado a este ejecutor va a ser lo correcto, ¿no? Claro, el contrato con el ejecutor es un contrato civil, es un contrato que no está regulado frente a la entidad, entonces eso ya es un tema de otro cantar. Entonces yo frente a la entidad como gestor tengo que dar la cara por lo que hace mi ejecutor. Entonces, si mi ejecutor entra en un cuadro de desfinanciamiento, va a paralizar el proyecto. Es más, lo peor aún, yo he visto un caso en el cual el mismo gestor, dos, tres proyectos en el cual el gestor ha entrado en una etapa de desfinanciamiento total por unos problemas de los adelantos y de la interpretación que entidad frente al porcentaje de adelanto cuando incrementaba el monto referencial el monto total del contrato. Entonces, se ven este tipo de problemas, se ven este tipo de contingencias en la práctica, que creería yo que el tema del desfinanciamiento es un tema importante, pero no el único, ¿no? Eso de manera preliminar, quizás como lo comenta el ingeniero, por un tema de tiempo nos podríamos explayar,
pero en principio podría darte un comentario respecto a tu pregunta, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a, a pasar a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos podido conversar ahora. Los ponentes tienen, por un tema de tiempo, máximo 2 minutos para poder cerrar la idea sobre este primer foro, que espero que todos hayan podido enriquecernos. Personalmente siempre me gusta compartir las diferentes experiencias que tienen y sobre todo poder contribuir hacia los demás. Bueno, empezamos bueno, ya que tenemos al doctor Guillermo, para que pueda, por favor, cerrar el contexto de lo que estamos hoy día desarrollando. Adelante, doctor Guillermo. Gracias, gracias, ingeniera Yuri. Bueno, haciendo una recapitulación de lo comentado, ¿no? Y también recogiendo lo de las preguntas, ¿no? Es importante, pues, generar un ambiente propicio para los contratos NEC que viene, Doctor Guillermo, se le corta nuevamente. Quizá si nos puede escribir en el chat y yo gustosa leo las conclusiones que tiene para... Sí, en escucha, todo caso lo puede escribir por favor y yo gustosa lo se leo corta, se queda, y le doy el pase sí, al ingeniero Oscar. sí, claro. Sí, bueno, un poco creo que complementando también la idea de Guillermo que ha expuesto y dándole este soporte, eh, yo creo que es importante y como el título de esta ponencia refiere las controversias y los arbitrajes, pero es importante tomar como punto de partida la gestión de riesgos, ¿no? Que fue en lo que me explayé en esta oportunidad, porque esto nos va a permitir eh, oportunamente resolver, ¿no? Y hasta evitar o mitigar estas posibles controversias, estas desavenencias, y no generar este tipo o este camino en paralelo. Evidentemente, va a ser inevitable que no existan estas discrepancias, o sea, siempre van a haber, pero digamos que a través de una correcta gestión de riesgos, una diligente y oportuna gestión de riesgos, creo que podemos minimizar este camino, reducir esta cantidades eh, de discrepancias y mejorar la gestión, evidentemente, ¿no? En beneficio del proyecto, como yo he hecho hincapié durante toda la exposición. Entonces, como conclusión a, a- a esta ponencia, yo creo que realizar una gestión de riesgos es vital y de suma importancia para un camino de cooperación y confianza entre las partes, ¿no? Y evitar evidentemente estas futuras controversias y conflictos que puedan darse durante la ejecución de la obra. En eso podría concluir, ingeniera Yuri. Muchas gracias, doctor ingeniero Galvez. Bueno, le doy el pase al doctor Juan. Gracias, Yuri. Bien, como ya lo hemos manifestado, hemos llegado a las conclusiones de que las controversias en construcción son inevitables. Sin embargo, ya dependiendo el campo o la orilla en el que se encuentre cada profesional, ya sea consultor, asesor, un administrador de contratos, me parece que la mejor forma de tratar de evitar un conflicto capaz en arbitraje es darse el tiempo de analizar cada controversia, ¿no? Y dependiendo de las estrategias corporativas de cada empresa es diferente, plantear las soluciones adecuadas, las estrategias mejores, no solamente para cada empresa, sino también para el proyecto. Muchas veces controvertir todo no significa que vayas a ganar más, ¿no? Entonces, creo que dependiendo de cada profesional, nos toca a nosotros analizar objetivamente primero el caso y después ya plantear
la mejor estrategia para una mejor resolución de conflictos, ¿no? Esa es mi conclusión. Muchas gracias, doctor. Bueno, y ahora para finalizar la exposición, tenemos al doctor Omar. ¿Lo escuchamos, por favor? Sí, brevemente. A ver, quiero cerrar con tres puntos. Tres puntos. En principio, estas dispute boards sabemos que constituyen mecanismos que resuelven controversias y que son previas a la etapa arbitral, ¿correcto? Entendemos y consideramos que estos mecanismos son idóneos, ¿no? Para todo tipo de contratos de larga duración, ¿no? Larga ejecución. Otro aspecto que también me llevo y quisiera compartirles es que previamente a acudir al dispute board, los consejeros de las partes, entidad y contratista, deben evaluar el estado situacional del proyecto, ¿no? Y evaluando dicho escenario, diseñar una estrategia que pueda generarles un mayor balance en el costo-beneficio para cada parte, ¿no? Claro, sin caer en la tentación de llevar a controversia, como lo señala Juan, cualquier disputa que se tenga sobre la mesa, ¿no? Porque esto genera un desgaste en la DAP que cognitivamente, como yo señalo, si bien es cierto, esto es algo relativo, no es una directriz, no es un parámetro, considero que el desgaste de la DAP va por el lado de no desgastarlos emocionalmente, ¿no? Sino crear una perspectiva sobre un contratista que controvierte todo, todo, todo y todo, y al final no resulta victorioso, ¿no? Ese análisis de costo-beneficio es verificar si efectivamente esta controversia, el margen de victoria de esta controversia, ¿no? Y otro último punto, el tercero es que la implementación de estas dispute board o de una buena dispute board va de la mano con las partes en general, ¿no? Quienes considero que deben contar, al igual que los miembros de esta DAP, con capacidad moral, ética, para no caer en las barreras y estos mitos que les comentaba que puedan aparecer en cualquier momento, ¿no? Es decir, no solamente vayamos por el lado de trasladarle toda la culpa o trasladarle toda la presión a los DAP, sino yo como contratista, si bien es cierto, velo por mis intereses, tampoco vamos por el lado de actuar de una manera antimoral, antiética para poder lograr estos intereses, ¿no? Y con eso quería cerrar, ingeniero. Bien, muchas gracias a todos los panelistas, gracias al público por acompañarnos. Es muy importante saber que todos el tema de la Dispute Board son diseñados específicamente para proyectos de infraestructura y construcción donde suelen surgir algunas controversias de diversas índoles, como los que mencionaron los panelistas. Y al final estas disputas pueden ser complicadas para el desarrollo del cumplimiento de los hitos contractuales y muchas veces ponen en riesgo la finalización y el éxito de un proyecto. Al final, su función específica es esa, es que ayuda a prevenir esas discrepancias o en su caso a la resolución formal de un proyecto. Por eso es que yo los consideraría dentro de mi experiencia como una herramienta de gestión que tiene mucha fuerza y que de antes a ahora ha formado mayor peso dentro de la solución de conflictos dentro de un proyecto. Bueno, ya para concluir, en general agradezco a todos los participantes, al doctor Juan, al doctor Guillermo, al doctor Ramiro, al ingeniero Oscar y también al CART Amazonas por hacer enriquecedor este conversatorio, a la doctora Wandy también por propiciar este evento y también agradezco la experiencia e ideas sólidas compartidas que enriquecen al final el diálogo. Acá lo que hemos tratado de generar es ese diálogo de la experiencia que estamos teniendo durante estos años de trabajar en el sector construcción y recordar que al final todos juntos podemos contribuir al desarrollo de una eficiente gestión en el mundo del derecho y la construcción, ambos siempre relacionados con el tema del arbitraje, la Junta de Prevención y Resolución de Disputas en el Perú. Así que muchas gracias a todos
Que tengan un buen día y espero verlos muy pronto. Hasta luego. Ah, un favor, disculpen, ¿podríamos activar nuestros videos para que puedan poder sacar una foto? Señor Ramos, ¿nos comenta, por favor? Sí, estimados, ¿podrían activar su micrófono también para que salga en la pantalla? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Podrían activar su micrófono, por favor? Todos los ponentes para que salgan en la captura. Y sale. Bien. ¿Conforme, señor Ramos? Sí, estimada, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todos por la participación. Espero verlos pronto. Hasta una próxima vez. Hasta luego. Muchas Gracias a gracias. todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, cumplimos.